El doblaje de My Dress Up Darling, como ya es costumbre en muchos doblajes actuales, fue estrenado en varios idiomas, siendo los más importantes para mí al menos la versión en inglés y la versión en español. Normalmente cuando hablo de doblaje suelo hablar de la versión en español únicamente, pero en esta ocasión decidí hablar también de la versión en inglés, porque se me hace sumamente contrastante con la versión en latino y también la japonesa. Al momento de escribir y grabar esto, el doblaje lleva emitido hasta el capítulo 5, por lo que puedo darme una idea de que así se mantendrá por el resto de las emisiones. Cabe destacar que el video de la versión en latino se subirá en unos días, y esta no es una comparación tal cual contra la versión en latino, ya que ese es otro video aparte. En este caso intentaré tomar más referencias o contrastarlo más con la versión japonesa, pero bueno, una vez aclarado lo anterior, empecemos. Esta versión de Marin se me hace sumamente diferente por unos motivos en particular, y es que Amalie desde el primer capítulo se adueña del personaje, y no intenta seguir a la versión japonesa en general. Hace que Marin suene un poco más ruda o un poco menos dulce. Esto no es particularmente malo o algo así, son acercamientos distintos al personaje y son completamente válidos. Esto varía mucho dependiendo del director y de la serie, pero sobre todo de qué tanto de sí ponga la actriz en el papel. Para ir dejando de lado generalidades, la voz de Marin en inglés me gustó, pero en mi opinión no bebe tanto en la versión japonesa, como si lo hace su contraparte latino, aunque eso llegaremos más adelante. Si pudiera definir a Marin en inglés sería que en lugar de sonar como alguien dulce igual que en la versión original, suena como alguien fresa. No sé si existe un término menos coloquial, pero supongo que sería obstinada. Esto queda en evidencia desde la primera escena cuando cae en el escritorio de Gojo, ya que mientras en los subtítulos de Funimation se maneja que simplemente dice que está bien, en mi opinión dice lo siguiente. I'm so sorry, Are you Maureen. okay? That looked rough. Yeah, are you okay? Ouch. Yeah, great. Never better. Sorry about your desk. Normalmente estas cosas se le pueden atribuir a que al inglés, a diferencia de otros idiomas, depende mucho del contexto en el que se digan las cosas en lugar de existir palabras para cada contexto, pero es que es notorio que el tono de Marin no es tan dulce como en la versión japonesa. Normalmente Funimation suele cambiar algunos diálogos de algunas escenas, y en este caso lo hicieron en la escena de cuando alguien se burla de Marin, ya que en japonés le dicen otaku. とイケメンで、うちらが帰るとき絡んできたのよ。話すきっかけ作ろうとしたんだろうね。ねえねえ、それなんとかってアニメのやつ超オタクじゃん。ないわ。 Mientras que en la versión en inglés le dicen nerd. And he opened his mouth when we were about to leave. I'm sure he was just trying to look cool or whatever, but... Hey, isn't that thing on your bag from some anime? Wow, you're a nerd! Personalmente creo que el término otaku es bastante entendido en el mundo, pero supongo que por cosas de traducción y demás se terminó cambiando. Dentro de esa misma escena ocurre un cambio que refleja más la personalidad de esta Marin y la distancia un poco de la versión original, hasta ser una versión sustancialmente distinta. Ya que en la versión original cuando Marin rechaza al sujeto por burlarse de su colgante solo dice que lo deje de hacer, en la versión en latino lo llama patético. Tú eres patético. Y se fue sin mirar atrás. ¿En serio? Mientras que en la versión en inglés le dice que no sea acosador o un stalker. Though? At least I'm not a stalker. Then she just walked away from the scene of the murder. You brutal queen, way to go! Hubo un detalle del capítulo 2 que no había notado hasta que repasé los capítulos para hacer el análisis, y es que estoy casi seguro de que la actriz hizo probablemente la misma expresión facial que Marin en la escena cuando Gojo le pregunta si el juego Slippery Girls tiene restricción de edad. It just sounds like Slippery Girls might be like an adult game. Yeah, that's what eroge means. But isn't that like age-restricted content? Maybe. But like, who cares, am I right? En su voz se nota que tenía colocada la boca de una forma en específico para que su entonación sonara distinta. En la versión original, la voz de Marin simplemente se hace un poco más aguda. Esto tiene mucho más sentido si tomamos en cuenta que para la versión en inglés ya había una animación y en la japonesa pues solo se leyó el libreto. Como curiosidad, el género real de Slippery Girls es Bishoujo, pero al momento de pasarlo al doblaje en inglés le pusieron eroge. I'm just lost. I've never heard of Slippery Girls 1 or 2. For real? Okay, I'll give you the basic rundown. Slippery Girls 2 is an eroge that came out last year and did great. Mientras que en la versión en latino también se dejó el género original. Lo lamento. Ya deberías saberlo, pero nunca había escuchado nada de Slippery Girls 2. ¿En serio? Bueno, te haré un resumen. Slippery Girls 2 es un bishoujo muy popular que salió el año pasado. ¿Un bishoujo? Debo admitir que en general en todo el doblaje la voz de Gojo no me gustó para nada. En un principio creí que podría tratarse del actor adaptándose al personaje,
pero se me hace muy profunda, muy rasposa para el personaje y lo hace sonar sumamente adulto, como aquí cuando le pide disculpas a Marin. Please forgive me, I went way too far, I am so sorry. Kill me now, I insist. Ew, what? I don't want to kill you. Get up. Al igual que los doblajes en latino, el doblaje en inglés también respeta detalles como que a los personajes se les escuche diferente cuando se tapan la boca o algo así, aunque el doblaje en inglés suele ignorar esos detalles en algunas ocasiones, y cuando los respeta por alguna razón los escucho muy poco. Esto es porque en la versión en latino pareciera que es un poco más prolongada la expresión. Por ejemplo, en esta escena del capítulo 2 cuando Marin se sorprende porque Goyo la ve desde abajo, en la versión en inglés sí se escucha diferente porque se tapó la boca con las manos, pero ese efecto dura muy poco. You're bright red. Huh? No, am I? Hey, don't get the wrong idea or anything. Mientras que en la versión en latino la expresión es un poco más larga y se alcanza a escuchar más. Kitagawa, estás muy roja. ¿Qué? No. No, te equivocas, solo... Lo mismo ocurre al principio de ese capítulo cuando la rubia se sorprende porque Goyo sí la va a ayudar y medio se pone a llorar. En la versión en inglés su expresión o suspiro se escucha muy leve. Seriously? You will? Yes. Really? Yes. Mientras que en la versión en latino se escucha un poco más fuerte y la expresión se prolonga por unas milésimas más, lo que hace que se escuche más. ¿Y entonces lo harás? Sí, ¿En serio? sí. Aunque las expresiones y detalles ahí están en el doblaje en inglés. Algo que pienso de lo que pecan los doblajes en inglés es que intentan emular a la versión japonesa por momentos o a veces tienden a exagerar las cosas, que van desde los gritos hasta algunas expresiones. Por ejemplo, en el capítulo 2 cuando vemos los pensamientos de la rubia y vemos a Shizuku, el gemido suena sumamente exagerado, irreal y hasta raro. Shizuku-town doesn't smile at all. She's this total ice queen and you're like, what's this girl's whole deal? But then as you get more and more events, it's like, wow, so this is who she really is. Pero esas expresiones combinadas con la personalidad de la actriz son las que hacen que Marin cobre otra personalidad, ya que cuando busca a Goyo en la versión en inglés suena un poco más efusiva. Yo, Gojo! Okay, so I have the best idea. After school today, you and I should... I'd love to, but I can't. There's something else I have to do. Gojo, come here. About today. Bathroom break? Gojo! Where are you? Are you in here? Gojo! Gojo, come on! En la japonesa. ねえねえ聞いてくれる？今日の放課後さ。すみません、ちょっと用事があるので。五条くん今日さトイレじゃね？五条くん五条くん五条くん五条くん五条くん dejando ir el tono agudo y pasándolo a uno un poco más grave. El tema de que esta versión de Marin no sea tan dulce queda en evidencia en la escena de cuando Goyo escapa porque le está evitando. En la versión original únicamente dice su nombre. すみません、遠慮しておきます。ちょっと五条Pero en la versión en inglés dice lo siguiente. I'm gonna have to pass. What? Oh my god, you're running? Lo cual se podría llegar a interpretar como que Marin está molesta. Y es que en efecto lo está, ya que cuando confronta a Goyo en el doblaje llega hasta llamarlo cobarde. Go on. If you're gonna apologize, then don't run away in the first place. What? You found me? But how? Seriously, you're in the middle of the sidewalk. I used my eyes. You've been avoiding me all day, haven't you? You got a problem, then say so. Don't be a coward and hide from me. Pero si me lo preguntan, en la versión original Marin se enoja hasta mucho después, no desde el momento en el que Goyo huye. Ya para el capítulo 3, el doblaje se distancia completamente de la versión original al punto de que Marin dice a la mierda cuando ve el dibujo de Goyo por los detalles. Makes sense. Oh, by the way, I wanted to ask. Could you take a look at this? Holy shit! Y cuando ve los bocadillos que le gustan dice algo así.
baby. I gotta get that in my mouth. Creo que una mala costumbre que me ha dejado el doblaje latino es fijarme mucho en los detalles de la boca de los personajes, pero en general estos agregados son únicamente de esa versión, ya que en las versiones originales los personajes solo hablan un poco más agudo por la posición de la boca. El doblaje no respeta esos detalles, ya que cuando Marin se come la bola de carne, únicamente su voz es un poco más aguda, pero no suena como si realmente tuviera algo en la boca. Oh no, you probably think I'm a total pig, don't you? Probablemente uno de los pocos agregados del doblaje en inglés que no tenga nada que ver directamente con los diálogos de los personajes ocurre en el capítulo 4, cuando Marin llora en la versión original por unos segundos abre la boca pero no emite ningún sonido, empieza a llorar hasta después. 嬉しくなかったですか? 嬉しいに決まってんじゃん。 Pero en la versión en inglés escuchas a Marin llorar desde que abre la boca la primera vez. It's really the only thing that matters to me. So, tell me the truth. Are you happy with it? Of course, I love it so much. It's perfect. El doblaje es propositivo a nivel personalidad del personaje principal, pero deja algunos aspectos tal cual del japonés. Por ejemplo, cuando Marin le reclama a Goyo porque pensó que iba a engordar en la versión original, se ve que la boca se le queda abierta por varios segundos, pero no hay ninguna expresión. 思ってません。顔思ってんじゃん。別にこれぐらいじゃデブんないし、サイズも変わんないから平気だし。思ってませんよ。本当に思ってません。あと私米食べないとお腹膨れない人だし、そういうことだから。はい、わかりました。 Cosa que se replica en la versión en inglés. No, not at all. Liar! Look, I'm not gonna get fat for eating like this, okay? Quit staring at me with that tone of voice. I'm fine. Of course you're fine. I wasn't judging you. I swear. My body needs carbs, okay? So it's not my fault. It's science. No, yeah, I hear ya. El tema de que algunos diálogos se cambien hace que algunas cosas pierdan sentido, como por ejemplo cuando Goyo y Marin discuten sobre el maquillaje que la rubia se va a poner, en la versión original lo llaman Yami Makeup o maquillaje Yami. 目の赤に印象を持たせるために口紅は発色を抑えて、とはいえ全体的には衣装に負けないようかなり濃くしないと。闇メイクって感じだよね。 El cual sí existe y parece ser un término entendido tanto en inglés como en español, ya que me terminé encontrando con varios videos en esos dos idiomas, pero en el doblaje lo tradujeron como maquillaje de enferma. Then we'll do a neutral lip to make them stand out. But just that part will be soft. Everything else will be more dramatic to help tie it in with the outfit. So it's like that sick girl makeup? Sick girl? Lo cual no me hace ningún sentido y al buscar al respecto no aparece nada mínimamente relacionado con el maquillaje y mucho menos con el tema del cosplay. Lo de que Marin cobre otra personalidad en cierta medida queda en evidencia en el capítulo 5 cuando se impresiona por cómo se ve su pecho con el traje de Shizuko. But you nailed the important part. I didn't know these boob bag things could look so realistic. I mean, check out the bounce factor. Dang, these babies are OPAF. Mientras que en la versión en latino únicamente dice que se ve increíble y en realidad no alardea tanto sobre que sus pechos se ven increíbles con el traje. No puedo creer lo bien que lograste que este traje se ajustara al pecho. No sabía que podía ser tan perfecto. Es increíble, es perfecto. Personalmente diría que la virtud de este doblaje es probablemente su mayor defecto, pero eso tiene que ver con que vi la versión japonesa. Probablemente si no lo hubiera visto, creería que la personalidad de Marin es así, pero la comodidad y energía que transmite con el personaje la actriz en inglés es sin duda su punto más fuerte. Como aquí en el capítulo 5, en el idioma original Marin simplemente dice que se siente feliz con el traje, en el latino igual, mientras que en la versión en inglés dice que va a explotar, y la sincronía es perfecta con el dibujo. Excited, I'm gonna explode! Okay, Kitagawa, calm down. Como otro punto antes de terminar es que la versión en inglés no presenta unos detalles que sí están en la versión en latino porque fue grabado a distancia. Aunque el doblaje en inglés haya sido grabado así, ningún diálogo se acelera de golpe o parece que algunos actores hablan más rápido en algún punto. Diré que sí vale la pena ver o escuchar el doblaje, pero habría que estar abiertos ante cualquier tipo de prejuicio que se tenga con respecto a los doblajes en inglés. Y si ya tienes una versión de referencia, ya sea la latina o la japonesa, entender que no es la misma versión de Marin la que vas a escuchar. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.